Buenos días, compañeras y compañeros. Para comenzar la cápsula de derechos humanos, nombraré primero a los integrantes del grupo, que son Carolina López, Daniela Martínez y Catherine Rodríguez. La docente es Cori Duarte, de la asignatura de Derechos Humanos y Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. A continuación, daré una breve introducción. La siguiente cápsula tiene como finalidad explicar qué son los derechos humanos, el transcurso de la historia y la evolución cultural que han dado lugar a diferentes formas de concebir los derechos en función del género, de la clase social, etnia, niños y niñas y adolescentes. En 1915 aparece el Convenio contra la práctica de la esclavitud y a partir de la primera década del siglo XX comienza a desarrollarse legislativamente el ámbito del derecho laboral. También, a principios del siglo pasado empiezan a formularse y aplicarse normativas relacionadas con el derecho internacional humanitario. Pero es indudable que el mayor hito es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los temas que se expondrán a continuación son definición y explicación de la noción de derechos humanos, sistema universal de derechos humanos, sistema interamericano de derechos humanos, sistema de tratados internacionales, obligaciones estatales, opinión sobre EPU Chile como mecanismo de derechos humanos, cierre y conclusiones. Definición y explicación de la noción de derechos humanos. El contexto histórico en el que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 es precisamente por el horror ante las dimensiones, crueldad y aberración del holocausto nazi que afectó principalmente a personas de religión judía, pero que también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos como los gitanos, librepensadores, comunistas. No siempre. Es precisamente como reacción a estos hechos que la comunidad internacional de la época, es decir, la anterior a los procesos de la descolonización, se dotó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puso las bases para el posterior desarrollo de todo el cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos tal y como lo conocemos hoy. Los derechos humanos representan un conjunto de garantías universalmente válidas, derivadas de nuestra propia dignidad como personas. Estos derechos son exigibles para las autoridades estatales y deben ser respetados por todas las personas. Los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Además, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen, étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho de la vida, hasta lo que dan de valor a nuestra vida, como los derechos de la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Cumplió 70 años en 2018. Sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos. Sus 30 artículos ofrecen los primeros y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos actuales y futuros. La Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, componen la Carta Internacional de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada en 1948, promueve el respeto a estos derechos, asegurando su reconocimiento y protección al nivel nacional e internacional. Es así como se crea el Sistema Universal de Derechos Humanos.
el cual consiste en un conjunto de mecanismos convencionales y extraconvencionales orientados a proteger los derechos humanos de todas las personas. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos que han sido creados por los miembros de la Organización de los Estados Americanos. La Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, junto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de la Costa Rica, son los principales instrumentos internacionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que consagran derechos y defienden obligaciones de los Estados para su respeto y promoción y garantía. El Sistema Interamericano cuenta con 2 órganos destinados a velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos. En este sistema surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue adoptada en 1948. Y en esta podemos observar 6 tratados, los cuales son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Convenio contra la Tortura o Penas Crueles y la Convención sobre los Derechos del Niño. En estos tratados internacionales podemos ver que son acuerdos legales que las naciones ayudan a facilitar las relaciones de todo tipo entre ellas. De esta forma, los países van formando vínculos que van favoreciendo a los habitantes de cada país. En los derechos y obligaciones estatales, todos los estados han ratificado al menos uno de los 9 tratados básicos de estos derechos, así como uno de los 9 protocolos opcionales. Solo el 80% de los estados han ratificado 4 más. Esto quiere decir que los estados tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional, tanto de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En esta entra la obligación de respetarlos, que esto significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados protejan a las personas y a los grupos contra las violaciones de los derechos humanos. Y la obligación de cumplirlos supone que los estados deben adoptar medidas positivas para poder facilitar el disfrute de estos derechos básicos. Mientras tanto, como personas individuales, aunque tenemos derecho a disfrutar de nuestros, valga la redundancia, nuestros derechos humanos, también debemos respetar y defender los derechos de las otras personas. Nuestra opinión de Examen Periódico Universal Chile como mecanismo de los derechos humanos es que se desprende de lo mal que se encuentra el país en materia de nuestros derechos respecto a niños, adolescentes, mujeres y los pueblos originarios, en donde existen excesivos abusos por parte de nuestros policías. También leyes discriminatorias y represivas contra ellos, en la cual podemos visualizar apropiación de tierras y violencia contra nuestro pueblo. Como también podemos ver abuso de poder por parte de las Fuerzas Armadas contra los migrantes. Es por esto que es necesario que los gobernantes beneficien a todos por igual, en donde deben generar leyes que protejan a los habitantes del país, ya que últimamente estamos permitiendo que nos dejen llevar nuestros derechos humanos. En Chile se debe dejar de ser un Estado subsidiario, ya que los gobernantes están dejando todo en manos de la economía, la cual puede perjudicar nuestro futuro. Y no podemos permitir este tipo de gobernación, ya que a la larga les va a afectar a nuestros niños, que van a ver como algo normal que nuestros derechos humanos sean violados. Y como conclusión, creemos que el concepto de ser humano seguirá cambiando, y esto se ve reflejado en el proceso de organización y acuerdos que tuvieron que llegar las diferentes partes del mundo, entendiendo lo distintos que somos culturalmente, ya que países del Oriente o Occidente se distingue
en los derechos de los hombres, mujeres y niños de distintas formas, principalmente en el Oriente, donde mujeres y niños son más vulnerados que en el Occidente. Es por esto que es necesario que como personas conozcamos las leyes que nos protegen y nuestros derechos humanos para que sean universales, en donde todos sean iguales en todos los ámbitos de la vida.